Estero. Estuvimos in situ con Claro. C5N, pero claro, la noticia fue la siguiente. De hecho, lo voy a decir, ¿no? Esto sucedió el viernes a la noche, Sí. ¿no? Pero las noticias iban llegando poco a poco y con cuentagotas. Al aterrizar el avión que llevó a la comitiva presidencial el día viernes a Santiago del Estero por la inauguración de un campo de golf y demás que nosotros transmitimos el día de ayer. Claro, sucedió esto, ¿no? Un helicóptero que salió a recorrer la zona y de hecho te cuento, Abigail, cuando íbamos aterrizando allí en Santiago del Estero, en el avión que nos trasladaba de la gobernación de allí de Santiago, se escuchó la palabra helicóptero, se escuchó la palabra Salta y se escuchó la palabra Catamarca. Sí. Estábamos todos allí medio distraídos, no sabíamos a qué Pero se referían. claro. ¿A qué se refería con la noticia? Aterrizamos en Santiago del Estero y a los 20 minutos nos encontramos con el presidente, que claro, tenía una cara de preocupación. Me llamó la atención ver allí a Patricia Bullrich, que yo tampoco sabía qué estaba sucediendo hasta que el propio presidente me lo dice en la entrevista, ¿no? Que estaban alegres porque había cambiado la situación meteorológica y mencionó el accidente del helicóptero que trasladaba entre ellos a Iván Pavlovsky, el vocero de la presidencia hace muchísimos años de Macri. Sí, en realidad una gran parte del gabinete, 8 Robert, personas, porque 9, Iván, ¿eh? eran 13 personas y de hecho hablamos del vocero presidencial, del que le manejaba las redes, del Todo. jefe de seguridad, del jefe de gabinete. De hecho, bueno, había, no Marcos Peña, ¿no? Sino de presidente. Que estaba, Bueno, te cuento, allí este helicóptero, según lo que tenemos entendido, se le congelaron parte de las hélices, ¿no? Que esto ya había estado dando vueltas en la zona y el piloto ahí es que se da cuenta que estaba la máquina de una manera disfuncional trabajando. Vamos a hablar, si te parece, Robert, con Miguel Tapia, que es el jefe de bomberos de Andalgalá. Allí justamente se lleva a cabo el rescate. Tapia, ¿cómo le va? Roberto Funes, Abigail Lasalle lo saluda. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto. Igualmente. Bueno, a ver, Miguel, nosotros tenemos la información que es la siguiente como para hacer este correlato. El helicóptero llega, hace el aterrizaje de emergencia el viernes a 3.500 metros del mar, de hecho una zona muy pero muy complicada, con muchísimo frío, hablamos de temperaturas altas, temperaturas bajo cero, mucha nieve de muy difícil acceso sobre todo, y que de hecho enseguida empezaron a hacer todo el operativo para poder llegar hasta el helicóptero y sacar a estas 13 personas. ¿Esto es así? Sí, exactamente es así. Nosotros tomamos conocimiento de la situación en horas de la tarde. Inmediatamente se comienza a realizar todo el operativo. Comienzan a participar, pedimos colaboración a los distintos cuarteles más cercanos del lugar y se comienza a comandar ya esto a través del COE de la provincia, a cargo del jefe de defensa civil de la provincia, ¿no? Miguel, ¿qué estaba realizando el helicóptero? ¿Qué tarea estaba realizando que estaba allí circulando por esa zona, no? Y nosotros el único conocimiento que tenemos es que el helicóptero había intentado descender en 2 oportunidades en Santiago del Estero y bueno, el tiempo no le daba, o sea, el clima no le daba facilidad y por la escasez de combustible que tenían, decidieron hacer este aterrizaje de emergencia en el lugar y debido a que las aspas tenían un gelamiento, o sea, las mismas estaban helando y entonces impedía el funcionamiento normal de la aeronave, ¿no? Cuando llegaron allí, obviamente, la noticia que se dio a conocer alrededor de las 2 de la tarde era que, bueno, habían llegado 6 de las 13 personas habían sido trasladadas en un helicóptero y el resto comenzaba el descenso a pie. Pero que antes de llegar al refugio de Gendarmería, un helicóptero los intercepta también, los levanta y se los lleva. ¿Qué pasó con la gente que iba acompañando a estas 6 personas en el descenso? Las personas, o sea, cuando se hace el rescate, ingresa el helicóptero presidencial, retira 6 de las personas que estaban ahí, 7 de las personas que estaban en el helicóptero. Eso es lo que nos pasaron a nosotros, la información de la gente que estaba en el lugar. Y ya incluso ese aterrizaje para hacer ese primer rescate ya tuvo algunas de unas dificultades por el viento que estaba corriendo en el lugar. Así que las restantes 6 personas que quedaron de la aeronave que había hecho el aterrizaje de emergencia tuvieron que descender a pie con el resto de las personas hasta llegar al puesto donde estábamos haciendo campamento para poder ser rescatados en vehículos, ¿no?
Pero esas personas no bajaron a pie, llegaron después con un helicóptero, ¿no? No, o sea, hasta el campamento bajaron a pie, hicieron el mismo trayecto que hicieron los rescatistas para ir a buscarlos. Ayer nosotros teníamos a la jefa de bomberos que nos había dado otra información, por eso es que le decía. Fantástico, entonces llegaron al refugio y allí los rescataron. Y obviamente todos los rescatistas me imagino que también fueron llevados en un helicóptero y entonces de esa forma pudieron llegar hasta el lugar, ¿no? ¿O tuvieron que bajar? No, o sea, los rescatistas que asistieron a estas personas volvieron hacia el campamento caminando a pie, haciendo el mismo recorrido. Es así que todo el operativo del campamento terminó ayer aproximadamente cerca de las 19 horas. Recién llegaron los últimos rescatistas que estaban en la zona y desde allí fueron trasladados en vehículos hasta la zona de las estancias, ¿no? En el distrito de Conquista de Andalgalá. Allí fueron recibidos ya en el hospital, donde se constató que estuvieran todo bien y desde allí ya se comenzó la desconcentración, cada uno a su lugar de origen. ¿Y estaban todos bien? Porque me imagino que algunos deberían tener un cuadro de hipotermia, ¿o no? Uno de los bomberos, casualmente de acá del cuartel de Andalgalá, tenía un principio de hipotermia. Bueno, por eso desde el campamento fue trasladado por personal del SAME, que también lo hacía en ese lugar. Pero no, fue estabilizado inmediatamente y quedó bien, así que el resto de la gente todo bien, gracias a Dios. Miguel, ¿con qué escenario se encontraron al llegar ustedes allí? Realmente bastante complicada la situación, el clima no ayudaba mucho, había muchísima nieve, temperatura bajo cero en el lugar, la gente, los primeros rescatistas que fueron los bomberos voluntarios de Andalgalá, Santa María y Pomán, que llegaron por la zona. ¿Cuántas personas encabezaban este convoy de gente de rescate? Bueno, se armó, en realidad fueron casi 16 bomberos, sí, de los cuales 10 bajaron y comenzaron a caminar hacia el lugar donde se encontraba el helicóptero. Caminaron toda la noche, sí, logrando hacer contacto visual con la aeronave aproximadamente a las 8 de la mañana, y desde allí transitaron casi 3 horas más hasta poder tener contacto ya directo, ¿no? Estamos hablando de la mañana del sábado, ¿no es cierto? De la mañana del sábado, ya, de ayer. Efectivamente. Bien, ustedes llegaron allí y encontraron, o lo que le contaron a usted, que encontraron a los funcionarios dentro del helicóptero, o estaban allí tratando de buscar alguna salida, algún camino. Estaban ya fuera del helicóptero reunidos, habían hecho una pequeña fogata, así que estaban reunidos ahí, juntamente con los bomberos y con los rescatistas de Andalgalá. Llegó gente del grupo especial Kuntur de la policía de la provincia, fueron los primeros también en llegar, así que ya... de hecho estuvo la ministra Bullrich, estuvo sí, también Patricia Bullrich en la zona, ¿no? Sabemos que estuvo para la zona de la Conquija, estuvo cerca, sí, así que, pero bueno, nosotros desde la Conquija hasta el puesto donde estábamos en el campamento es una distancia casi de 30 kilómetros por un camino sinuoso de montaña, ¿no? Así que sí, nosotros no tuvimos contacto con ella. ¿Y ya no hubo más contacto una vez del rescate? ¿Realizó rescate con los funcionarios? ¿Pudieron hablar con ellos? Luego allí en la base en Santiago del Estero, bueno, donde los llevaron. Nosotros acá en Catamarca quedamos solamente nosotros y bueno, todas las fuerzas que estuvieron participando de este operativo, y anoche aproximadamente a las 21:30 fue que comenzamos ya cada uno a partir hacia nuestros lugares de donde proveníamos, ¿no es cierto? Bien. Perfecto, muchísimas gracias, Miguel. No, gracias a ustedes. Que tenga buenas tardes. A ver, al escuchar esto, yo creo que vos pensás lo mismo, ¿no? Nos acordamos de la tragedia de Viven, ¿no? La tragedia de los Andes, la tragedia de esta aeronave que lamentablemente se estrelló y en la cual también tardaron muchos días en rescatarlos. Pero ayer, cuando todo esto funcionaba de manera efectiva, gracias a los rescatistas y demás, quedó afuera, ¿no? Digamos, la felicitación a los rescatistas, el hecho de haber llegado hasta allí y demás, haber rescatado a los funcionarios. También escuché en algún periódico o leí en algún periódico que hacían una comparación, pero no, esto no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver, una cosa no tiene nada que ver una cosa con la otra. En primer lugar, la gente... Los jugadores que protagonizaron, sí, Viven, justamente la película,
el libro, estuvieron mucho tiempo, fue un accidente, perdieron a muchísima de la gente que los acompañaba, verdaderamente tuvieron un accidente aéreo sumamente importante que hicieron lo imposible por sobrevivir y por darse contención y demás. Acá pasaron un par de horas donde estaban tomando agua. Descendieron por sus propios medios. Exactamente. Además, que de hecho el piloto tomó una buena decisión. Por supuesto. Tomó una buena acertada decisión. además, ¿no? Porque venía ya con la hoja de ruta sabiendo que se iban a encontrar con esto. Por eso, ayer un periódico publicó la tragedia de Viven, pero en Catamarca. Lo leí y dije, bueno, esto no podía ser. No, simplemente es no. un comentario porque a veces la información llega de una manera fantasiosa y van especulando. Como también yo escuché a distintos funcionarios hablando justamente de que comían un cuarto de galletita, tomaban un poco de agua, entonces así se iban haciendo. Bueno, la realidad es que también eso sucede en la Argentina. Hay muchísimos argentinos que ni siquiera pueden por ahí comer un cuarto de galletita. Entonces, la realidad es que, bueno, por suerte, gracias a Dios no hubo que lamentar víctimas, no pasó absolutamente nada, nada más que este mal trago, como bien lo decíamos ayer con Adrián Salonia, un mal trago innecesario, sí. Pero bueno, finalmente es lo que ocurrió, están todos sanos y salvos, ya están todos con sus familias, pudieron ingresar, ¿no? Se actuó rapidísimo. Totalmente. Y de esta forma entonces no estamos hablando ni de una tragedia, ni de un accidente, ni de muertos, ni de nada que se le parezca. Simplemente un avión que tuvo que aterrizar de manera imprevista, en una zona además muy complicada, de difícil acceso, y unos rescatistas que laburaron de una manera tremenda, rápida, ágil y que llegaron a rescatar a todos los